verso de San Marcos 14:36, que dice la Biblia, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Amén. Quiero hablarle que Dios es mejor que lo imposible. Hablarle de algunas necesidades que tenemos que recordar, que Dios es mejor que lo imposible. En esta oración, como bien decían esta mañana, es un término de Abba. Abba era usado por los niños judíos cuando eran chicos, cuando se dirigían a sus padres. Papito, papá, ayúdame, dame una mano. Jesús también, cuando habla de esta manera, está diciendo de una manera de esa comunión íntima que tenía con su Padre. Padre, quiero que tú me ayudes. Puede haber varios motivos por qué estaba esta oración, ¿verdad? Pero uno de los motivos puede ser, aunque él lo había expresado, que él ya estaba su rumbo hacia Jerusalén, y hoy recordamos, día Viernes Santo de Semana Santa, la muerte y la crucifixión. Él había llegado al momento que él dijo: mi hora ha llegado. Por mucho tiempo él había estado diciendo y disipándose entre la multitud y diciendo: no digan a nadie. Y se escabullía entre el medio de la gente cuando sucedía algo milagroso, algo grandioso. Pero llegó el momento que él dijo: mi hora ha llegado. Y se encaminó hacia Jerusalén. Hay dos motivos, hermanos, por esta oración. Uno de los motivos es que iba a morir en la cruz y fue hecho pecado por nosotros. Por primera vez y única vez, la oscuridad iba a venir sobre él. En la carga del pecado, un hombre, el Hijo de Dios, que siendo puro, tenía que tolerar esa tremenda carga del pecado. Lo segundo, hermanos, que puede ser, hermanos, es el poder de la muerte que él iba a experimentar. Pensando que en ese momento quizás se sentía la separación eterna de Dios. Pero sin duda, cuando uno lee la palabra de Dios y se profundiza en la palabra del Señor, Hebreos nos dice algo muy hermoso: y fue oído a causa de su temor reverente. Esa oración que él clamó en Getsemaní fue oído por el Padre en ese temor remanente, aquel que le podía librar de la muerte, aquel que le podía salir de la tumba, vencer la muerte y después la ascensión restaurada de la gloria que él iba a disfrutar. Y cuando profundizamos un poco más el libro de Hebreos, encontramos una palabra que es la palabra que yo hoy quiero desarrollar con la gracia del Señor. Dios es mejor que lo imposible. Es la palabra mejor. Muchas veces en el libro de Hebreos aparece esta palabra diciendo que Jesús es mejor que todo, que Jesús es la revelación. Es mejor que la revelación, es mejor que el sacerdocio. Jesús es la mejor esperanza. Jesús es la resurrección, es la mejor resurrección. Y cuando hablamos de la palabra mejor, no está hablando de distinguido, distinto o de otra mayor calidad o superioridad. Mire cómo es Dios para nosotros. Dios es mejor que lo imposible. También nos habla, hermanos, en un término teológico, nos habla de la grandeza de Dios, de la naturaleza de su obra y de sus atributos que son incomparables, queridos. Porque Dios es mejor que lo imposible. Muchas veces, he ido a alguna casa a comprar algún artículo y vio que le dicen: mire, compre esto porque esto es mejor. ¿No le ha pasado a usted? Lleve esto porque esto es de mejor calidad. ¿Cuánto más, querido hermano, saber que Dios es mejor que lo imposible? ¿Será que en esta mañana, querido, podamos entender que Él es mejor que lo imposible? Hay dos versos en la Biblia que
nos habla, y sin duda, hermano, en toda la Biblia nos habla de estos versos que hemos puesto de esta oración, que dice que porque para Dios no hay nada imposible. En el Nuevo Testamento se repiten en varias oportunidades. Para Dios nada es imposible. Y María fue una de las que tuvo el privilegio de tener ese encuentro con ese ángel que fue elegida por el Señor para concebir nada menos, querido, que el Hijo de Dios en su vientre. Y cuando se le apareció el ángel, si usted recuerda la Escritura, querido hermano, y le trae todo ese orden, todo ese programa de cómo iba a nacer y cómo iba a ser su nombre y todos los detalles, porque Dios cuando nos habla, hermano, es preciso en los detalles y nos da todo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y claro, como cualquier ser humano, ella dijo, ¿y cómo será esto? ¿Y qué dice la Biblia? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aleluya. El Espíritu de Dios vendrá para ti, porque no hay nada imposible para Dios. Aleluya. No sé cómo estás en esta mañana, pero quiero decirte que Dios es mejor que lo imposible. En otra oportunidad, hermano, en la Escritura también nos dice, la Escritura del joven rico, este joven que estaba rechazando la salvación, este joven que había hecho todo según el Torá, según el mandamiento, pero Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y la gente dijo, ¿cómo podrá salvarse la gente? ¿Cómo podrá encontrarse con Jesús? Y Jesús le dice, pero él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando estaba preparando esta palabra, me vino y me recordó algo que me quebró mucho en mi corazón. Hace un tiempo un joven había hecho una barbaridad. No viene al caso comentar la situación. Me llamó por teléfono, pastor, usted puede venir. Y él confesó su pecado y todo lo que había hecho. Y se puso a llorar. Y él me dijo, tendré perdón de Dios. ¿Será que Dios me puede perdonar? Yo le dije, todo es posible para nosotros. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si no fuera la gracia de Dios, yo sería tal cual soy tú en este momento. Porque todos nosotros somos pecadores, queridos hermanos. Pero quiero decirte que Jesús, Dios, el Espíritu Santo, es mejor que lo imposible. Hoy en la mañana que tú te tienes que largar a los brazos de este Dios. Y el primer elemento que necesito realmente llevar a mi mente es que necesito protegerme contra el pensamiento incorrecto para creer a Dios que todo es increíble. ¿Cuántos pensamientos incorrectos vienen a nuestra vida? ¿Cuándo fue la última vez que creíste a este Dios de lo imposible? ¿Cuántas dudas vienen allá a nuestras vidas? ¿Cuántos pensamientos negativos? ¿Cuántas veces nos estancamos en nuestro proceder, en nuestro caminar con el Señor? ¿Y cuánto nos cuesta creer en el Dios que hace cosas grandes? Parece que siempre tenemos a un Dios que hace cosas pequeñas. A mí me encanta a veces los desafíos de cuando comenzamos obras nuevas, iglesias pequeñas. Porque cuando comenzamos una obra, hermano, no nos falta recursos, no faltan los bancos, no falta el templo, no falta todo. Pero qué lindo que en esas cosas pequeñas uno puede mirar al invisible. ¡Aleluya! Qué bueno es saber que somos pequeños.
Porque en la pequeñez que somos, Dios se glorifica. Dios muestra su gloria. Dios tiene planes, hermanos, con nuestras vidas. No limitemos a este Dios con nuestros pensamientos. No lo limitemos, hermanos. Hay 4 pensamientos que afectan nuestra vida espiritual. Quizá ustedes pueden poner muchos más. Primero, hermano, es pensar que nuestras ideas son mejores que las de Dios. ¿Cuántas veces pensamos de esta manera? No, yo lo voy a hacer a mi manera. Y usted a veces lee la Escritura y la Escritura es un espejo para nuestra vida espiritual. O cuántas veces usted va al consejo de los líderes espirituales o de su pastor en esta situación, pero usted sale pensando que su idea es mejor. Pero querido hermano, tenés que proteger tus pensamientos contra todo pensamiento incorrecto. Lo segundo, hermano, que muchas veces en nuestra vida es afectada, es que empezamos a mirar hacia atrás. Y como uruguayos estamos muy atados, que es buena la historia, hermano, pero muchas veces estamos atados hacia atrás. Sí, pero la iglesia atrás, sí, pero yo era así, sí, pero siempre mirando hacia atrás. Y usted no sabe, hermano, cómo éramos antes. Hermano, miremos hacia adelante. Miremos las cosas lindas que Dios tiene, las cosas grandes que Dios tiene para tu vida personal, para tu vida familiar, para tu vida como iglesia, para tu comunidad, para tu ciudad. Otra de las cosas que afectan nuestra vida es pensar que obedecer a Dios no es importante. ¿Quieres tener la bendición de Dios en tu vida? Obedece a Dios. Hay un verso y un proverbio muy conocido que lo decimos y lo recitamos y lo hablamos en medio de las aulas bíblicas también, que en la obediencia está la bendición. Y si será así, si obedeces, siempre te va a ir bien. Es así, querido hermano. La cuarta cosa que quiero decir de los pensamientos que afectan nuestra vida es pensar que haciendo las cosas mal me puede salir bien mi vida espiritual. Jamás. Lo que yo siembro, hermano, tarde o temprano lo cosecho. Y yo tengo que habituar mi vida, hermanos, en hacer lo correcto. Porque haciendo lo correcto, hermano querido, es de tener la ayuda del Señor, la guía del Señor en mi vida espiritual. Por eso, hermano, es necesario permitir que Dios renueve nuestros pensamientos y que nos ayude a percibirlo en lo que está haciendo Dios en este tiempo, en esta temporada. Vio que hoy en día usted mira alguna serie y primera temporada, segunda temporada, tercera temporada. Bueno, estamos en una nueva temporada de Dios. Aleluya. Comience esta nueva temporada confiando en el Señor, diciendo que Dios es mejor que lo imposible. Conectate con los planes de Dios. Dios quiere cumplirlo. A veces pensamos que Dios hace distinciones de personas. A este Dios los trata de una manera, a este sí, sí, porque hermano Oca sí, sí, porque a este hermano sí. No, no, Dios tiene los planes preciosos para todos nosotros. Está en nosotros, hermanos, de conectarnos con Dios. Pensamiento positivo. A mí me encanta un episodio que hoy lo traje en esta mañana para compartir con esta palabra que el Señor me dio. Usted sabe que me encantó de la vida de Rodé. A veces los jóvenes me invitan a compartir, a veces no varias veces, pero a compartir la palabra. Y yo le hablé en un momento de los jóvenes del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, de cómo eran los jóvenes. Y entonces le hablé de una de las jóvenes que le dicen la loca. Los jóvenes me miran con un ojo grande. ¿Cómo pastor va a estar hablando de la loca usted?
Sí, pero la Biblia habla, yo no voy a ser ajeno a lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 12, verso 12, usted después lo estudia y lo lee bien clarito. Estaba en un culto de oración. ¿Por qué estaba en un culto de oración? Porque Pedro había sido llevado, hermanos, a la prisión. Y la iglesia oraba insistentemente, clamaba al Señor. Y era la casa de María. Y la casa de María, su hijo, ¿quién era? Juan Marco. Mire la historia como se une, se empieza a unir. Y en la casa de Juan Marco y en la casa de su mamá María había una casa de oración. Mire la casa de familia y de oración. Y estaba la loca. ¿Qué dijo, pastor? Lea la Biblia usted. Usted después no va a poder decir nada. Estaba la loca. ¿Y cómo se llamaba la loca? Usted se va a acordar de todo, menos de lo imposible. Dios se va a acordar de usted, ¿no? Yo bien me lleve a su mente que Dios es mejor que lo imposible. Se llamaba Rodé, y Rodé significa rosa. Y estaba haciendo oración la iglesia. Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Allá, en un momento, golpean la puerta. ¿Quién va a atender a la puerta? La loca. Y entra adentro y dice, está Pedro. Está loca. Miren, estaban orando los hermanos espirituales, los discípulos, los consagrados. Yo qué sé, no sé los títulos que usted le quiere poner a toda esa congregación. Está Pedro. Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Y la loca decía, está Pedro. Cállate, loca. Mire las oraciones que hacemos nosotros. Señor, ayúdanos esta mañana. Sácanos todo pensamiento incorrecto de nuestra vida. Dios es mejor que lo imposible. Lo segundo, querido hermano, que necesito recordar todos los ejemplos que me da la Biblia de lo imposible que Dios realizó. Permítame compartir algunos, porque es tanto, hermano, que debemos hablar de la grandeza de nuestro Dios. Hermanos, pero Dios de lo imposible creó algo de la nada. Creó el cielo, creó la tierra, me creó a mí y lo creó a usted. Eso es imposible. Era imposible para el pueblo de Israel cruzar el Mar Rojo. Era imposible, querido. Usted lee la historia en Éxodo 14, atrás, hermanos. El ejército egipcio, con Faraón, como rugiente venían atrás de ellos. Y Dios le trae una palabra a Moisés. Dios traería salvación. Sigan hacia adelante. Hay una palabra, hermano, que Dios le trae al pueblo de Israel y dice, Jehová peleará por vosotros. Hermanos, Dios siempre pelea por nosotros. Por eso Dios es mejor que lo imposible. Porque no está en nuestra fuerza, no está en nuestras capacidades, no están en nuestros recursos, no está en nuestro conocimiento. Es que Dios va a pelear con nosotros. ¡Aleluya! Y Él te va a sacar en victoria. Hermanos, más que mencionar también el episodio de David y Goliat, conocido para todos nosotros, aún muchos de nosotros de que vamos a la clase bíblica. Aquella maestra mostrando cómo aquella piedra y el gigante y la maestra se tiraba al suelo. Desde niño hemos mamado historias poderosas de la obra de que Dios es mejor que lo imposible. Hermanos, imposible en el Nuevo Testamento resucitar a los muertos. No solo, hermanos, muertos
que había muerto recién, sino muerto, hermano, que ya estaban hace 3 días en la tumba. Sin embargo, el poder de Dios, querido, estaba allí, hermanos. Y esto me trae a memoria el Salmo 8, versos 3 y 4, que dice la Biblia: cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Este salmo, hermanos, nos habla de la grandeza de Dios. Estos versos bíblicos se pusieron cuando se llegó la primera vez a la luna. Allí en la luna quedaron plasmados estos versos de la Biblia, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque muestra quiénes somos. ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que merecemos? Dice la Biblia que Dios se merece la honra y la gloria. Hermanos, nosotros somos solo instrumentos en la mano de Dios. Y este salmo también nos está mostrando, hermanos, el propósito, porque dice allí, hermanos, que es el hombre para que tenga memoria de él y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermano, Dios tiene un propósito en esto, hermanos, en mostrarnos que el temor de Dios, como dice Eclesiastés, el fin de todo este asunto que has oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque ese es el todo del hombre. Hermanos queridos, debo recordar esto de la palabra del Señor. Hermano, había sin duda una lista tremenda de exponer de la obra de Dios, hermano, de lo que Dios ha hecho en el tiempo. Y sin duda, si en esta mañana diéramos la oportunidad para contar de la obra de Dios, ¿cuántos de ustedes pueden testificar de la obra de Dios? En la vida de la salvación de su hogar, de su familia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos queridos? Hace un tiempo, hace varios años, creo que lo voy a contar por primera vez en este lugar. Está mi esposa allí, en los palcos, allí arriba en una butaca. Pero mi esposa, un evento similar a este. Desde niña sufría, hermanos, de un oído, porque vivía cerca del río Uruguay. Era muy aficionada a la natación, a la pesca. Ella sabe mucho de esto. Y claro, ella agarró infección en sus oídos cuando ella se casó conmigo. Y bueno, empezamos un poquito el problema de su oído. Bueno, le hizo ver varias veces el médico, el otorrino. Su oído se estaba perforando, estaba entrando, delicado ya en su hueso, estaba perforando, comiendo. Hicieron el intento de un injerto, no pudo, se despegó, y eso cada vez supuraba, y un olor continuamente molesto y continuamente con medicación. Ella siempre orábamos por eso que Dios hiciera una obra, hasta que un día, y no solo eso, que le perjudicaba su audio, no escuchaba bien, su audición. Nosotros estábamos acostumbrados a hablar fuerte, pero ¿por qué? Porque, claro, que venía la juez y esto están gritando a la esposa. ¿Qué para qué esposo duro que tiene? Es que salíamos, teníamos que decir, mirá que salgo a otro lugar y ya. Entonces le costaba. Al punto, hermano, para ser más breve, hermano, en todo esto, es que, bueno, un momento a otro ella me empezó a escuchar, nosotros nos dijimos, mirá que me voy, no me grites. ¿Qué está pasando? Aquí te explicamos, mis hijos, todo, ¿qué está pasando acá? Al punto que reflexionó y se dio cuenta, algo me pasó en el oído, pero que tampoco le susurraba, no se había dado cuenta. Entonces, para ser más corto todavía, fue para que la doctora evaluara su oído y le dijo a la doctora, yo no sé lo que pasó ahí, pero el oído está como un bebé. ¿Se da cuenta? Y mi esposa ahí le testifica, yo sé lo que pasó. Y le empieza a contar.
Y sin duda, hermanos, tenemos cantidad de testimonios de la obra del Señor. Otro de los elementos que tenemos que tener en nuestra mente, hermanos, porque Dios es mejor que lo imposible, es que necesito ser consciente en mi vida de esos momentos en los que hago esa declaración: no puedo. Porque eso es como decir que Dios no puede hacer lo imposible. ¿Cuántas veces ese término "no puedo"? Y usted sabe que busqué la definición. ¿Por qué esa palabra está tan arraigada en nosotros? Y mira la definición que dice "no puedo". ¿Qué significa? Cuando alguien nos dice "tú no puedes", está tratando de decirte que nuestra capacidad no son adecuadas para lo que pretendemos realizar, que no damos la talla o que tenemos demasiadas limitaciones para emprender. ¿Se da cuenta? Cuando decimos "no puedo", estoy limitando el poder de Dios. Dios no puede hacer esto. Pero quiero decirte, querido hermano, es que Dios sí puede hacer. No sigas pensando que ya no puedo. ¿Cuántas expresiones de esto, hermano, en medio de la consejería, en el trato con los hermanos, en la iglesia, gente nueva, viene: "ya no puedo permanecer con mi relación con mi cónyuge"? ¿Cómo que no podés? Dios puede hacer lo imposible y volver a unirte a ese matrimonio. ¿Cómo que no puede? Dios es especialista de unir los matrimonios, de restaurar, hermano, de edificar, de unir, de reconciliar. No hay cosa más hermosa cuando Dios reconcilia, cuando Dios restaura. Hay gente que dice: "ya no puedo dejar el mal hábito que me está destruyendo mi vida familiar". Y mire, cuando hablamos de mal hábito, hay muchos mal hábitos que tenemos muchas veces. Pero Dios puede deshacer eso, hermanos. Dios es mejor que lo imposible. Muchas veces yo no puedo hablar de la gente de Jesús. Hay gente que tiene su cierto temor, a veces miedo. No. Hermano querido, Dios te puede dar palabra para que tú puedas hablar a la gente de Jesús. Porque Dios sí puede, queridos. ¿Y cuántas veces, hermano, como iglesia, a veces limitamos a Dios? No puedo, pastor, no puedo a veces los anexos o lugares donde uno a veces trabaja, no puedo porque mi iglesia es pequeña. ¿Cómo que no puedo? No puedo porque los recursos financieros, pastor. No puedo porque el espacio de la iglesia es chica. No puedo. Bueno, a ver. ¿Quién es nuestro Dios? Por eso la Biblia, hermanos, nos inspira y nos motiva. Que dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradarle. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es renumerador de los que lo buscan con diligencia. Y yo creo, hermano, que a toda esta respuesta aquí está el secreto. Dios sí lo puede. Amén. Dios sí lo puede. Así que debes tener cuidado cuando tú hables de esa manera. Dios sí puede. Es que lindo tener hermanos que vengan: pastor, vamos a hacer esto, porque Dios lo puede. Pastor, vamos a hacer esto, pero Dios puede. Dios puede. Dios puede hacer cosas tremendas, hermanos. Había, como dije recién, cantidad de testimonios y expresiones que yo veo de cada iglesia, de cada lugar, hermano, que Dios sea glorificado y que Dios sigue haciendo la obra en cada lugar. Lo cuarto, hermano, el cuarto elemento, y con esto quiero ir cerrando, hermanos: necesito rendirme a la idea de que hay cosas que están fuera de mi control, pero no hay nada fuera del control de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos gusta tener el control de todo? Hoy vivimos en la era de la tecnología. Tenemos control para todas las cosas. Botón, control. Entonces,
Parece que nosotros tenemos el control de todas las cosas. Usted sabe que por mucho tiempo yo pensé que tenía el control de toda mi vida. Me estudié, preparé, con esto no estoy diciendo que no se estudien, que no se preparen los jóvenes, porque necesitamos una sociedad y una juventud capacitada, preparada. Cuando parecía que tenía el control, tuve un accidente y me volví a mi ciudad, porque entendí que Dios me estaba llamando. Y ahí me di cuenta que Dios tiene el control de mi vida. Después tuve un negocio, una empresa, empecé a desarrollarla, y al momento Dios me habla que Dios ya no quería que yo siguiera en la empresa, que un día tenía que dedicarme al 100% de la obra. Ahí Dios terminó rompiendo todos los controles que uno podía tener en mi vida. Dios quiere tener el control de todas las cosas. A veces como padre pensamos que controlamos a nuestros hijos las 24 horas. Parece que tenemos el control de los 7 días de la semana. Parece que lo podemos vigilar los 365 días del año. Pero nos damos cuenta, hermanos, que no lo podemos controlar. Que Dios tiene control de todas las cosas. Por eso vuelvo, hermano, a Lucas, que dice: pero él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.